Buenos días, ¿cómo se encuentra? Un poquito más fuerte, buenos días. Eso, así me gustó. Ya que está con esa energía, ¿qué tal? Sí, saluda a la persona que está atrás, adelante suyo. Si no lo conoce mejor, bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estés aquí. Si vas a comer algo, invita, todo eso. Qué bueno. ¿Sabe que cuando comenzamos este tipo de prédicas de Primera de Corintios y sobre todo con el discurso woke, anti-woke que queremos dar, nosotros tratamos de hacer algo no en base a la soberbia, no en base al ego, no en base a la crítica. No queremos decir que somos la mejor iglesia, queremos sencillamente contrastar principios del mundo con los principios de Cristo. Y vamos a entregarle a usted los principios de Cristo que no están mezclados con ningún tipo de ideología como tal. Y eso parecería como si fuéramos un poquito soberbios, un poquito yendo de la iglesia perfecta, pero la verdad lo hacemos con mucho cariño para usted, para que usted reconozca el Evangelio como así Cristo quiere que sea. Y hoy día Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, hay ciertas corrientes que comenzaron a ingresar a esta iglesia y aún permanecen en este siglo. Y estas corrientes en base aún también en el manejo del dinero dentro de la iglesia. Y Pablo fue muy criticado al respecto de cómo llevaba su apostolado, cómo llevaba su ministerio, en comparación a otros filósofos griegos que sí percibían grandes cantidades de dinero por sus explicaciones o su manera de verlas como visión de la vida. Y yo quiero empezar con un testimonio, siempre me pasan cosas a mí. Fue hace probablemente 10 años. Y yo servía en una organización internacional en la cual nos dedicamos a predicar de Cristo a la gente que no conocía al Señor, pero también a equipar familias, iglesias, pastores, para que también lo hagan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que hacíamos viajes fuera dentro del país, proyectos con jóvenes, hablamos de santidad, hablamos de pureza, para el matrimonio, hacíamos conciertos y al final nosotros no teníamos recursos, una cuenta bancaria para decir, ok, esto es para tal proyecto, esto es para esto, no teníamos auspicios. Lo que hacíamos era autosustentables. Nosotros cogíamos y vendíamos dulces, hacíamos feria de ¿cómo se llama esto cuando vendes ropa? Mercado de pulgas, y mandamos cartas a oración y si alguien quería apoyar de la manera más voluntaria y generosa, pues con mucho cariño lo aceptábamos. Y de pronto, para que tengan en cuenta, es un testimonio de estos, una vez en una iglesia en la cual nos congregábamos antes, y nos ocurrió una idea maravillosa y era lavar los carros de la gente. Y cobramos $3 por los carros, con promesa que no rayamos la pintura, por si acaso. Entonces, que venía un BM, nos decía que no, porque pensaba que le íbamos a rayar la pintura, éramos muchachos, tenemos 20 años probablemente, 22 años. Y se acerca un señor, cobramos $3, bueno, algunos carros lavamos, y me acuerdo que era por un viaje misionero hacia el oriente con un grupo de muchachos. Y estábamos costeando los viajes, el pasaje, todo esto. Entonces se acerca un señor, bien alto, con una barba muy abultada, una nariz muy grande, un poquito barrigón. Y el tipo tenía una característica para hablar que notamos que no era de este país. Y se acerca un niño de que tiene como 14 años. Y le dice, ¿para qué es esto? Es que es un viaje misionero. Y queremos levantar fondos. Ah, ok. Sacó su chequera, hizo un cheque. ¿Cuánto es el viaje? Tanto. Aquí está, para su viaje misionero. Y cumplimos el presupuesto. ¿Cuál fue la curiosidad? Era Ñato García, que hicimos iglesia en uno de sus restaurantes. Y en su generosidad, en su voluntad propia, lo hizo de esa manera muy, muy linda. Lo recordamos muy lindo. Y su familia inclusive se congrega aquí todavía. Entonces, cero paréntesis, dentro de este testimonio, se acerca un amigo pastor. Conocí mucha gente, amigos, sean jóvenes o muy adultos, algunos casados, otros con hijos. Y me dice, Guido, no estamos bien económicamente. Y la verdad es que sí, estamos súper apretados. Yo era muy joven, por ahí tengo mi profesión, pero hacía ciertos trabajos y nos dedicamos mucho a la iglesia, mucho a las cosas del Señor. Y él también, casado con muchos hijos. Y me dice, te voy a compartir una idea, un proyecto. Ah, bueno, conversamos. Me dice, ¿qué tal? Debido a nuestro apretado bolsillo, ¿qué tal si abrimos una iglesia?
¿Para qué? Le dijo. ¿Para qué abrimos una iglesia? Porque con la iglesia obtendremos muchas contribuciones y podremos tener un salario y podemos vivir y podemos hacer esto, y carro, y esto. Entonces en mi cabeza tuve así como ese monito que hace así, ¿verdad? Pensando 100 veces en qué responderle a él. Pensé y dije, ¿cuál es el principio de la iglesia del Señor? ¿Es obtener dólares o que las almas se salven? Dígame usted, ¿cuál es? Muy bien, gracias. Para eso abramos una empresa, hagamos un negocio, no tenemos que abrir una iglesia. Y le dije, mira, y me dice, ¿sabes qué? Me quiere convencer. Yo soy el pastor principal con mi esposa, tú eres el pastor de jóvenes, hacemos cosas y esto. ¡No! Él al final el proyecto no se dio, yo creo que él recapacitó. Pero lo que encontramos justamente en el Evangelio, dentro de esto, y como Pablo también lo describe, es que el Evangelio va mucho más profundo que solamente una organización o una ideología. El Evangelio de Cristo llega aún a discernir las intenciones más profundas del alma de las personas, aún oscuras o las más nobles, cualquiera que fuera. Por lo tanto, la intención de este amigo pastor, que recapacitó obviamente en su momento, no era salvar almas, era tener lujos que otras personas tenían con iglesias que habían abierto también. Y quería ese ejemplo, por supuesto. No estaba interesado en el corazón de las personas. No está interesado en el corazón de la gente, el corazón de los matrimonios que se puedan reconciliar. No era la sanidad del alma de una persona, no era que esa persona se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús. Estaba interesado en un número singular de personas que ofrezcan dinero todos los meses para poder cumplir su presupuesto mensual. Ese está interesado. Por lo tanto, creo yo, en mi humilde opinión, y si llego a contrastar ciertas denominaciones o iglesias, no estoy atacando a nadie. Estoy con el Evangelio justamente llevando algo que está bien y que está mal. Si usted se acuerda de nombres y lugares, allá usted. Yo no he dicho nada. 1 Corintios capítulo 9, comienza Pablo de esta manera a hablar y dice, no soy libre, siendo criticado Pablo, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. La crítica de Pablo se basaba en esta parte. Básicamente Pablo estaba diciendo a la gente que no queda ningún tipo de auspicio para su ministerio. Como les decía al principio, los filósofos griegos que compartían su cosmovisión, perspectiva de la vida, tenían 3 formas de tener recursos para su liderazgo o su explicación o su estilo de vida. Número 1 era pedir limosna. Imagínese usted, después de predicar aquí, venga Andrés Carrera y le diga, bueno, el Señor, y afuera está ahí una moneda, por favor. No es una moneda, una tafa, dicen por ahí. No es una manera en este caso que lo hacían, en este caso Pablo, lo hacían los filósofos en ese momento en Grecia. La otra era pedir auspicios. Entonces había un grupo de auspiciantes dentro del grupo para poder auspiciar su ministerio, sus viajes, sus lujos y aún también sus placeres. Y la otra al final esperar algún tipo de contribución o algún tipo de ofrenda como tal, como se dice ahora también. Y Pablo era criticado porque en absoluto nunca pidió un céntimo en la iglesia de Corintios. Y él lo hacía bajo su propio esfuerzo laboral, de su propio bolsillo. Y lo que quería Pablo es que ninguna vez que esté en alguna casa iglesia, que esté predicando el Evangelio, sea condicionado su discurso porque en el presente lugar hay una persona que no le gustó como él predicó o no le gustó lo que el Evangelio dijo o dijo. Dice o dijo. Para que tengan en cuenta, Pablo siempre es directo. Cuando usted ve Gálatas, le dice a los Gálatas, Gálatas torpes, le dice. Gálatas insensatos. Pablo no anda con medias tintas. Entonces Pablo dijo, a ver, yo quiero pensar que mi ministerio, no quiero que el discurso de Cristo sea condicionado por nadie por más dinero que esta persona me quiera dar. Yo quiero hablar con la verdad, quiero llegar al corazón de la persona, quiero desnudar su alma a través del Evangelio, no decirle lo que quisiera escuchar, en comparación a otros filósofos griegos o inclusive otros ministerios. Para que tengan en cuenta, los griegos utilizaban estas contribuciones para sus placeres, aún los más profundos y sucios y oscuros como tal, cuando compartían en este caso sus enseñanzas. Y esto ha criticado Pablo. Y siguiente dice, la libertad de Pablo está aquí relacionada con hacer aquello que es convincente para la iglesia en bien de esta,
y no vivir de esclavo de formas o expectativas vanas de otros como debería ser un apóstol. Para esto, lo que decía Pablo era, ¿sabes qué? Prefiero no obtener tu dinero con tal de entregarte el evangelio gratuitamente. Y si algún momento de la vida mi discurso no te guste, no te voy a decir algo que te guste para que te quedes. Te voy a hablar siempre con la verdad. Muy distinto a la iglesia de este siglo, que para sostener a los congregados dentro de una organización o una iglesia, hablo lo que ellos quieren escuchar para poder obtener el dinero que sale de su bolsillo. Siempre. Continúa 1 Corintios, versículo 3, y dice, esta es mi defensa contra los que me critican, como les comenté. No tenemos derecho a comer y beber, por supuesto. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles, Cefas, en este caso es Pedro, y los hermanos del Señor. Jesús tuvo más hermanos. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Para que tengan cuenta, ¿es un derecho? Sí. Si imagínense Pablo que estuviera 6 horas en una casa, hablando del evangelio a una familia. ¿Es su derecho que le ofrezcan un vaso de agua? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Es su derecho para Pablo de que viaje 30 kilómetros de una ciudad a otra y tienes un carruaje para llevarlo para que no se desgasten sus pies y lo puedas llevar? ¿Es un derecho? Por supuesto que lo es. Si Pablo llega a las 11 de la mañana a su casa a predicar el evangelio y dan la 1 de la tarde, cuando justo está la comida, ¿qué le va a decir a Pablo? Pablo, espérate que vamos a comer y ya regresamos. Lo invitas a comer, pues, ¿verdad? Y eso es muy de noche, muy tarde en la noche. Pablo, ¿sabes qué? ¿Tienes dónde hospedarte? Puedes quedarte con nosotros. Ese es un derecho. Algo que se pudo haber ganado también y que lo hacían sus hermanos en el Señor. Otros apóstoles también. Pero Pablo había tomado una decisión en su corazón que dice, yo me gané la vida de otra forma, de otros trabajos. Si yo me compro una menta, me la compro con mi trabajo. Continúa. Y dice, el derecho de beber y comer está fundamentado en disfrutar el fruto del trabajo. Por supuesto que lo es. Pero Bernabé y Pablo habían decidido no pedir auspicio a la iglesia local. Ninguno. No querían obstaculizar el evangelio. No querían en ningún momento que en su corazón se corrompa de cuántas veces voy a predicar es cuántos dólares ingresen en mi bolsillo. Que si hay una consejería, por ejemplo, ok, tengo un ingreso extra por una consejería. No. El motivo de la consejería es que un alma sea sanada y salvada. No cuánto dinero ingresa en el bolsillo del individuo, pastor. ¿Me sigue, verdad? Dígame sí. Ok, muy bien. Que no los veo, está oscuro. Entonces, de esa forma lo hizo Pablo. Y Pablo puso este límite para que el evangelio no sea obstaculizado por el dinero en absoluto. Porque la avaricia es algo delicado. La avaricia está en el corazón del ser humano. La avaricia es común entre nosotros y aún también en la iglesia del Señor. Y continúa el versículo 7 de 1 Corintios. Y comienza a hacer esta metáfora. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piense que digo esto solamente desde un punto de vista humano. También lo dice la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? Continúa. Y dice, lo dice más bien por nosotros. Por supuesto que lo dice por nosotros, por cuanto el labrador ara, el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, dicen los Corintios, ¿será mucho pedir que cosechemos de lo material también? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, de viajar con sus esposas, de recibir hospedaje, alimento, bebida, etc., no lo tendremos aún más nosotros. Sin embargo, no ejercimos este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo en el evangelio de Cristo. Que el evangelio llegue completamente puro a usted y no tergiversado en ningún elemento que tenga que ser económico. ¿Por qué? Porque aún el que él predica también puede corromper su alma, sabiendo que mientras más gente llega, no es porque más gente se salva, sino por más ingresos que ingresen a la congregación. Y usted se ha dado cuenta de algo aquí, ¿verdad? Y si te ha visitado otras iglesias, no es por comparar, no me gusta comparar, pero sabe que después de la alabanza siempre hay una predica de 30 minutos para pedir ofrendas, ¿verdad? Dígame sí, dígame no. ¿Y aquí? No.
tratamos de hacer de que el principio bíblico del dinero en el Nuevo Testamento es generosidad voluntaria. Si usted desea ser generoso voluntariamente con esta congregación, esta iglesia, bienvenido sea. Estaremos muy agradecidos con usted. Esta iglesia es muy bonita, tiene muchos equipos, muchísimas cosas por hacerlo. Pero jamás creo yo que nadie le ha pedido dinero por una consejería aquí, ¿verdad? Si usted se casó con nosotros, ¿alguien le pidió un costo por casarlo a usted? Si usted probablemente perdió un ser querido y lo acompañamos en su dolor, estuvimos dando un sermón en un sepelio, ¿se cobró por eso? Porque el evangelio es gratuito, mis hermanos. Porque decidimos que su corazón y su vida es mucho más valiosa que el dinero que pueda salir del bolsillo. Es mucho más valioso el alma que se salva para nosotros, la familia que se une de nuevo, los esposos que se reconcilian, los hijos que vuelven con sus padres, los padres que vuelven con sus hijos. Eso es mucha mayor recompensa que el dinero. Y esa es la iglesia del Señor, la que tiene como prioridad las almas y no el dinero. Y continúa Pablo. Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo. Porque la vida es dura, dicen por ahí. Porque presiones y crisis las pasamos todos. Porque la pandemia la pasamos todos. Porque económicamente el país, ciertas cosas no están bien, ciertas cosas no están mal. Un relajo todo. Pero creemos en Cristo y dependemos 100% de Él. Y no hacemos cuestiones por sacar dinero suyo, hacemos cuestiones para que usted conozca a Cristo, que es lo más importante. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer entonces una prédica de 5 días, a los primeros 5 días del año, para sacar dinero a la gente. O hagamos una en abril, porque en abril pagan utilidades. Y, perdón, pero esto es verdad, no me estoy inventando, en otros lados así. Hagamos una en abril, porque a mí pagan utilidades. O en marzo, cuando cobren su 13º sueldo, 14º sueldo creo que es, ¿no? 14º sueldo, hagámoslo de esa manera. No se trata de esta forma. Todo lo que hacemos, todo lo que queremos lograr, sueños y proyectos son para su sanidad, su crecimiento espiritual, que usted conozca a Cristo y darle a usted una comunidad en la cual usted pueda vivir y crecer en el Señor. En eso estamos empecinados. Cuando una empresa eclesial hace del dinero el centro de la misión, se crea un obstáculo al Evangelio. Cuando una iglesia se vuelve una empresa, es decir, se vuelve un activo, porque va ganando dinero con el tiempo, por el número de gente que ingresa y todo esto, lamentablemente hay jerarquías, hay accionistas, hay que contentar a la población, hay herederos también. Cuando la iglesia es una empresa eclesial, la iglesia, escuche bien, no es una empresa. Dígale a los que está a su lado, la iglesia no es empresa. Porque al final, todo tipo de obstáculo económico que yo pueda querer mezclar con el Evangelio no es el Evangelio. Y hay de nosotros que no quisiéramos predicar el Evangelio de Cristo a usted por querer sacar dinero de su bolsillo. Eso es gravísimo, delicado, y sencillamente no es el Espíritu Santo obrando allí. Recuerdo en un congreso en otro país, con mucho respeto, estaba ahí y fue muy lindo. Hasta que un momento de otra forma, el pastor hizo algo que no me pareció nada bueno. Y era gente de muy bajos recursos. La entrada era de ni sé cuántos pesos, me acuerdo, para los invitados, para la infraestructura, la producción y todo. Pero él sacó 4 canastas, 4, y las puso 1, 2, 3 y 4. Y según su enseñanza bíblica, sacada de contexto, el Antiguo Testamento dijo que cada persona tenía que dar 4 ofrendas. No 1, 4. Y de pronto la gente pasaba en masa. Yo no salí, obviamente. No tenía plata. Y pasó, y pasó 1, 2, 3, la gente daba y daba y daba. Y en la salida, ¿sabes qué pasó? Mis amigos me decían, Guido, ¿tendrás que me puedas prestar para comer, para irme a mi casa porque me quedé sin un peso? Digo, por supuesto que sin criticarlo, por supuesto que lo voy a hacer. Pero jamás tendríamos nosotros ese sentido de quitar dinero y dejarlo sin comer a usted. ¿Me explico? En muchas oportunidades de iglesia se da esto, porque esta es una corriente que se ha instaurado en la iglesia de este siglo y que tenemos que combatir.
El primero es Cristo y el Evangelio debe ser predicado puramente, sin mezclarse con ideologías ni ningún tipo de placeres mundanos dentro de la iglesia. Punto. Por eso tratamos de hablar de Cristo a usted y nos apasionamos por eso. Y encontramos recompensa, ¿sabe dónde? En un niño que estaba cantando aquí. Eso es una recompensa para nosotros. ¿Cómo no va a ser una recompensa eso? ¿Cómo no es una recompensa que una pareja dé su testimonio aquí? Y de pronto vaya al bautisterio y exponga públicamente su fe. Yo quiero llorar y dije, qué increíble esto. Eso es una recompensa. 2 almas que se han salvado y que tendrán vida eterna con Cristo. Ese es el fruto que queremos esperar de aquí. Todo lo demás dependemos de Dios. Vamos al reino y todo será añadido. ¿Verdad o no? Amén. De pronto, Pablo critica también la falta de generosidad voluntaria dentro de esta iglesia de Corintios. Porque es generosidad voluntaria, no es obligación, por si acaso. Pero al mismo tiempo da lecciones de cómo no dejar que la avaricia toque el corazón, teniendo al Evangelio y no al dinero como director de cómo usar las libertades que tenemos en Cristo. Pablo era tan libre que podría predicar el Evangelio sin ser criticado económicamente por nadie. Porque qué lindo sería, o qué, más bien, lo contrario, el ejemplo. Qué difícil sería que yo le venga a hablar aquí de Cristo, etc. Y todo mi patrimonio que quiero formar se ha establecido por esta iglesia y su contribución. A lo que salga de aquí me ve con un Rolex, un Casio por si acaso, me va con un Rolex y me ve un carro de $100,000. Créeme que quisiera que fuera así un día, pero por mi trabajo, no por usted. Ok, ojalá Dios me invite. Pero es que bueno, estoy por casarme, espero que Dios nos bendiga de esa manera. Amén. Amén, amén. No voy a decir dónde está, pero por ahí está mi futura esposa. Pero después se achola, no le digo nada. Entonces, de esa manera, imagínense esto de esa forma. Uno ha formado un patrimonio en base a una iglesia. Por supuesto que no. Otra vez vi un video, yo pensé que una sátira, pero ha sido verdad. El pastor viajó embarazada a su esposa. Y el pastor decía, aquí está el futuro pastorcito, decía, en la barriga. Esperamos sus regalos, esperamos sus ofrendas, esperamos el coche, esperamos el car set para ponerlo detrás del carro. Perdóname, pues. Eso no se trata de la iglesia. Eso no es la iglesia del Señor. Usted no está invitado a eso. Y si de alguna u otra forma, con mucho respeto, llega a una locación, congregación, lugar, reunión que se hable de esa manera, huya de ahí, por favor. Huya de ahí. Y Pablo era tan libre que le podía predicar a los judíos, a los griegos, a los filósofos, a los persas, a los romanos, sin ser condicionado por el dinero. Jamás. No sabe lo lindo que siente el corazón el saber que usted sirve a Dios. Su necesidad la cubre usted con su trabajo. Usted y Dios netamente. Pero el saber que usted está predicando a otras personas sin necesidad de que haya dinero de por medio. Porque los pobres, déjeme decirle, no le van a dar nada a usted. El Evangelio es gratuito. Y no confunda gratuito con barato. Porque le costó toda la sangre en nuestro Señor Jesucristo. Y continúa 1 Corintios 9. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que ofrece el altar? Por supuesto, los panes, vino, etc. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican del Evangelio viven del ministerio. Por supuesto, fantástico. Yo tengo amigos misioneros, muy amados, norteamericanos, otros son latinoamericanos, viven en Medio Oriente, viven en Europa, viven en Haití. Ellos crecieron, llevaron sus hijos. Algunas amigas llegaron hasta embarazadas, formaron sus hogares allí, aprendieron el idioma, la cultura para poder alcanzar a esta gente que cree en cualquier cosa menos en Cristo, pero se sumergieron en estos países complicados de diversas oportunidades. Y fueron con la gente, mujeres tratadas de blancas, con niños que fueron también llevados por pornografía infantil, a ejercerlos en la sociedad, a predicarles de Cristo. ¿Merecen ayuda, sí o no? Por supuesto que sí, claro que sí. Porque su vida está en riesgo, por supuesto que lo es. Y estoy muy a favor de eso. Pero hacemos un contraste completamente de los que se aprovechan la posibilidad y de los que no, de los que de verdad necesitan. Y este ministerio, por ejemplo, como decía Pablo, Pedro, los hermanos de Jesús, hacían esto.
Predicaban, viajaban, iban con su esposa, tenían necesidades, las cubrían gracias a sus iglesias quienes las aportaban a ellos. Fantástico, y cubren sus necesidades. Pero no este sujeto que una vez dijo, Señor, dijo en una prédica, yo veo que los malos hacen millones. ¿Dónde están mis millones? ¿O miento? ¿Usted lo escuchó, verdad? Sí, ¿verdad? No es eso. Necesito un avión privado. No es eso. Es cubrir necesidades, no cubrir lujos. No cubrir esas experiencias. Amén. Pero Pablo dice esto. Que lo haga, está bien, fantástico. Fantástico, créame que sí. Mi mentor personal, mi pastor que me ha pastoreado durante muchos años, es un misionero. Tiene 60 años. Es mi mejor amigo. Y él ha tenido patrocinio de otros países. Como que en Latinoamérica no es muy común eso, más es como que en Estados Unidos. Y él se dedica 100% a viajar al ministerio y llevar el evangelio a muchos lugares, a los jóvenes, a muchos lados. Y tiene sus patrocinadores, gracias a Dios. Pero que lo hacen voluntaria y generosamente. No va a tocar la puerta y decir, necesito cambiar de carro, necesito cambiar de casa, necesito irme de vacaciones. No. Es quien voluntariamente, generosamente ha decidido apoyarlo como tal. Y Pablo dice esto, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos. ¿Tengo derecho a que me ofrezca un vaso de agua mientras predico contigo 3-4 horas? Por supuesto. ¿Que me des hospedaje si estoy en tu casa hasta las 11 de la noche? Por supuesto que sí. Es lo menos, porque estoy dando algo invaluable como el evangelio. Pero dice, no aprovecho ninguno de estos derechos. Ni escribo de esta manera porque quiero reclamarlo. No quiero reclamar retroactivos, por si acaso. Es que yo estuve en tu casa como 10 años. Me tienes que dar un montón de cosas. O te cobro el diezmo de aquí el siguiente año, ¿ya? No se trata de eso. Dice después, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. De que el evangelio se comparta de manera gratuita. De que no esté condicionado por el valor de dinero de alguien, en absoluto, para nada. Un amigo me dijo el otro día, mi hijo Guido estaba muy mal económicamente y recibió un dinero de un negocio que hice, etcétera, y quiero darle a la iglesia. Está, cuánto, cómo, dónde, etcétera, hazlo como tú quieras. Pero ¿sabes qué? La gran parte se la di a los pobres. Hice una fiesta, le llevé comida, le llevé libros, le llevé juegos, juguetes, un montón de cosas, y creo que no hice bien. Y dije, hermano, hiciste espectacular. El principio de la Biblia es en Hechos 2, 42, 47, dar tus bienes a los necesitados. Generosidad voluntaria, ¿cierto? Y lo que tú quieras aportar, fantástico, fantástico. Nadie te obligó a hacerlo. Y compartiste el evangelio de manera gratuita como tiene que ser. Así tiene que ser. Y le dije, ¿qué tienen los pobres a ti? Muchas sonrisas y mucha satisfacción. Porque dinero no vas a obtener nada de ello, déjeme decirle. Y por eso las iglesias, normalmente este pastor me decía al principio que le contaba esa historia, con mucho respeto, decía, no lo pongamos tan al sur. Porque en el sur toda la gente llegaba en Metrovía. Pongámoslo un poquito más al norte, donde la gente sigue en carros, donde tengan iPhone. Prefiero morir en que alguien me prive de este orgullo. Este orgullo de decir, no tienes nada que reclamarme, no tienes nada en que recriminarme. Yo trabajo con todas mis manos y comparto el evangelio que por gracia me ha sido dado por gracia también. Para Pablo la predicación del evangelio era un deber, por supuesto que sí, y no una ocasión para aprovecharse de otras personas. Hizo libertad para soltarse a sí mismo y no ser obstáculo para nadie, no dar de qué hablar de nadie. Qué lindo es eso, el saber que cualquier persona está dispuesto a servirte es porque te ama y no porque se quiere aprovechar de ti. Es la forma increíble de poder discernir el comportamiento de las personas. Es porque te ama, porque está interesado en ti y no en cuánto puedes dar. Continúa Pablo, 16. Dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Claro, es un apóstol. Apóstol significa enviado. Él fue comisionado a esto, a predicar el evangelio a los gentiles.
Y dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Por supuesto, el Evangelio que demuestra que tú y yo somos gente perversa, hermano. Necesitamos un Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el único Dios verdadero que es Jesucristo, nuestro Señor, creador de todas las cosas. Eso es el Evangelio. Pero si yo añado algo más y quiero maquillarlo con algo para darte otro fruto de Evangelio, ay de mí, dice Pablo. Ay de mí si dentro de este escenario mezclamos el Evangelio con otras cosas mundanas, principios de este mundo que no tienen nada que ver con Dios. Eso es lo woke, por ejemplo. Ese es el progresismo. Esas son las cosas que han entrado en la iglesia y déjame decirle, contrastamos con ella y hemos decidido combatirlas. Porque el Evangelio debe llegar a su alma y debe transformar su vida. Todo lo que venga después depende de Dios y cómo lo guíe el Espíritu Santo a usted a toda verdad. Pero lo que depende de nosotros es compartir el Evangelio lo más cercano que podamos estar. No somos la iglesia perfecta. Hacemos lo mejor que podemos. Pero queremos compartir el Evangelio tal como es. Y eso es que usted necesita un Salvador todos los días. Que dependa de Dios todos los días. Que su alma necesita ser sanada. Que su matrimonio necesita ser fortalecido. Sus hijos también. Por eso compartimos el Evangelio y no estamos condicionados a la expectativa de nadie, como Pablo lo dijo también. Dice después, el 16, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Solamente imagínense escuchar la puerta de la casa de uno de ellos. ¡Oh, llegó Pablo! Otra vez viene Pablo a pedir plata. No puede ser. No. Ahí viene Pablo que nos viene a compartir el Evangelio. Podemos preguntar lo que queramos porque tenemos muchos problemas. Ahí me escribió Guido. Chuta, Guido me escribió la mañana de para el premio la ofrenda, el diezmo. No hago el diezmo. Por si acaso, en otras iglesias hace muchos años, eso no se ha visto ahora último, probablemente hace más de 20 años, había un corcho a la entrada de una iglesia y estaban listados los que sí diezmaron y enfrentaron, por si acaso, ¿sí sabía? Antes había eso. Y había un listado de los que no lo hicieron. Entonces, mi contribución voluntaria va a estar condicionada a que mi nombre esté o no esté allí. No por soy un dador alegre, como la Biblia dice, que Dios ve con buenos ojos al dador alegre. Al que creo en algo, al que estoy contento y generoso de hacerlo. Eso no es correcto. Eso es lo que la iglesia de este siglo se ha introducido y esperamos combatirla. Que el corazón suyo se ha llenado del Evangelio y no otra cosa más. Y ese derecho fue el que Pablo decidió no obtener. De vivir de nadie para dar el Evangelio gratuitamente a toda criatura. Pablo no le está haciendo un favor a Dios a anunciar el Evangelio. De esa perspectiva, Pablo no lo hace con orgullo. Es un deber, como apóstol, como enviado del Señor. Es algo que va más allá de la paga o un salario. La recompensa es que el Evangelio sea enseñado, sea compartido, predicado de manera gratuita, sin hacer uso de sus derechos. Eso es una recompensa. Una recompensa es que venga un ser humano aquí, un domingo, a pesar de cualquier vergüenza, y decir, mi lucha es pornografía, adicciones, y Dios por medio de un programa como Celebra me ha sanado y lo comparto con todos. Eso es una recompensa para nosotros. Eso es una gracia recibida por nosotros. Eso es algo, vale la pena cada recurso invertido, ya sea tiempo o esfuerzo. Cada ser humano aquí vale la pena. No su dinero, vale la pena su salvación, vale la pena su sanidad. Eso vale la pena. De pronto hay un alma este año, que es el Ministerio de Parejas con Conductores de Hogar, y las parejas que están completamente ya penden de un hilo para divorciarse, llegan y entran en un proceso para sanarse. Eso es una recompensa para nosotros. Hemos cumplido el Evangelio, eso se trata. No de cuánto dinero salió de su bolsillo. Créame, ese es el verdadero Evangelio. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la que queremos construir y queremos enseñar a las próximas generaciones. Para que su expectativa sea esa. Yo quiero ser como el pastor Carrera que se me ha aniñado. Más o menos, porque es colorado. Pero se trata de eso. Si quiere ser como Él es porque vio a Cristo en Él.
No por otra forma, ¿verdad? Amén. Dice después, 19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. ¿Cómo tan increíble es este Pablo? Soy libre respecto a todos. Nadie tiene derecho a mí de culparme por nada, porque no vivo de nadie. Pero me he hecho esclavo para ganar a todos. Y lo explica de esta manera. Y dice, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Y no que comenzó a practicar de nuevo las ceremonias judías y fue al templo y etcétera. No. Básicamente es comer con ellos. Comer comida kosher con ellos. Comida kosher es una dieta especial que tienen los judíos, por supuesto, en base a sus leyes. No comían guatita, caldo de salchicha, nada de eso, por si acaso, ¿no? Frutas, granos, frutos secos, etcétera, y otro tipo de animales que no sean sacrificados a ídolos, por si acaso. Eso está hablando Pablo en este momento. Dice después, entre los que viven bajo la ley, me volví los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Importante que lo describa así. A fin de ganarlos a estos. Entre los que no tienen ley, gentiles que no fueron judíos, me volví como los que están sin ley. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, la gracia que nos ha mostrado el Señor, a fin de ganar a los que están sin ley. Me hice partícipe de cada una de sus cuestiones con tal de ganarlos a ellos. Y continúa, dice esto y me encanta. Dice, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, a los esclavos, a los pobres, a las viudas, a los perseguidos. Allí estuvo Pablo. Y lo más probable es que los débiles no tengan $1 por la cual ser recíprocos con él. Los débiles no tenían esa posibilidad de ayudarlo. Tal vez Pablo mismo sacó de su bolsillo para poder sanar, para poder comer, para poder beber agua, para poder transportarlos, para poder curarlos de sus heridas, tanto emocionales como físicas. Ese es un hombre de Dios, guiado por Cristo. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos, por todos los medios posibles. Todos. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿Qué frutos? ¿Económicos? ¿Qué frutos? ¿Una casa más grande? ¿Un avión privado? ¿Un Rolex? ¿Un carro nuevo? ¿Vacaciones en la Yoni? Estados Unidos, para que entiendan la Yoni. Los más jóvenes entendemos eso, creo. Esa no es la recompensa del fruto del Evangelio. Lo repito, la recompensa es usted. Usted es nuestra recompensa. Cuando le vamos a entrar aquí y salir, no parece, pero estamos contentos con usted. Porque es una persona salva, que ha creído en Cristo. Y si no, bienvenido. Estamos para crecer juntos y le ofrecemos una comunidad para crecer juntos hasta que Cristo venga por segunda vez. Esa es la iglesia del Señor. Si no ha participado, créame, hay casi iglesias en las cuales usted puede asistir. Afuera hay personas en las cuales puede pedir información que tengan camisa azul. Dígale, quiero una casa iglesia. No momento de ofrendas por el estilo. Es Cristo y comunidad y comida y mucha oración y mucha alegría y sencillez de corazón. Allá queremos llegar a lo que la Biblia nos ha enseñado. Tengo problemas en mis emociones. Tenemos un programa que se llama Celebra todos los miércoles. Venga. Hay grupos abiertos todavía que no tienen ni un costo, si no me equivoco. Venga. ¿Sabes qué? Tenemos punto de partida, tenemos Antioquía. Si quiere aprender más, venga. Tampoco tiene costo. Venga. Si usted contribuye voluntariamente, adelante. Pero nadie le va a pedir $1 por la salvación y sanidad de Cristo en su vida. ¿Está conmigo, verdad? ¿Me explico? Amén. Para esto hago estar en sus frutos, dice Pablo. Quiero ver a la gente salva. Quiero ver los matrimonios reconciliarse. Quiero ver a la gente perdonarse. Quiero ver al gentil volverse seguidor de Cristo. Ver al judío ser un discípulo de Cristo, como usted también lo es. Y el fruto de este evangelio es que sea creído por usted. Que usted crea en este evangelio tal y como está escrito, sin añadirle ni quitarle nada en absoluto. Que la gracia sea compartida, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Que hay reconciliación en Cristo Jesús siempre, que estamos separados del Señor por el pecado que está en nosotros, pero Cristo está en medio para llevarnos al Padre, el único camino de verdad y vida. Esa es la gracia del Señor, que tenemos salvación por Él. Y por último, como le contaba, que la gente sea salvada. ¿Cómo no va a ser un fruto para nosotros llegar un día a estar al frente de Cristo, mirarle los ojos y decir, Señor, fue durísimo, pero lo logramos?
Fue un sacrificio muy duro, la pasamos durísimo. Pero predicamos el Evangelio, Señor. ¿Usted cree que el Evangelio que dice Jesús en Juan, dice, buen obrero y fiel, sobre poco ha sido fiel, de mucho te voy a poner, tiene que ver con plata? Tiene que ver con plata, tiene que ver con iglesia, tiene que ver con la gente que se ha salvado, tiene que ver con el Evangelio que ha sido compartido, la gracia que ha sido enseñada. De eso se trata. De besar a Jesús y decir, Jesús, lo logramos, compartimos el Evangelio y damos todos a Morondón, Guayaquil de Cristo, las veces que lo pudimos hacer. Finaliza Pablo de la siguiente manera, y Pablo comienza a cambiar un poco su perspectiva de su carta, conforme al comportamiento de la gente, conforme cómo la gente estaba llevando el Evangelio en su vida, en su comportamiento, en sus decisiones, en muchas cosas. Y dice lo siguiente, Pablo: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Eso es esta metáfora. Pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se enfrentan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. El esfuerzo de una iglesia no es formar activos, salvar almas y encontrarnos con estas almas en la eternidad con Cristo para siempre. Ese es el resultado. Dice después, ¿dónde me quedé? Ya. Nosotros, en cambio, que dura para siempre, dije. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y Pablo tiene estos principios que se le voy a decir a continuación, en base a este pasaje. Número 1, ¿cómo están llevando o cómo llevas tú tu vida cristiana? Para ellos, que la avaricia ha llegado a su corazón. Pablo, puedes aprovecharte de la gente te escucha, va a decir o hacer lo que tú digas, puedes sacar dinero de su bolsillo y vivir de la manera más cómoda y placentera posible. Si hubiera sido así, no hubiera escrito eso en Filipenses, que me ha ayudado a mí y a usted en los peores momentos de nuestra vida, en escasez o en abundancia, en persecución, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cómo llevo mi vida cristiana? ¿Cómo trato a la gente? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo en mi corazón? ¿Cómo estoy atendiendo mis luchas? ¿Estoy creciendo espiritualmente con Cristo o no? ¿Cómo ellos están dejando que el Evangelio modele sus vidas? Que el Evangelio que llegue a lo más profundo, las intenciones del corazón, digan, esto está mal. Hay una lujuria que tenemos que destruir. Hay una lucha con la infidelidad que tenemos que destruir. Hay otro Dios compitiendo con un trono en tu corazón que no es Cristo. Hay que sacarlo. Necesitamos esa reflexión en nuestras vidas. Siguiente es mantener el dominio propio. ¿Cuánto domino mis placeres y mis impulsos como ser humano? Cuando quiero golpear a alguien, cuando quiero ver algo, cuando quiero escuchar algo, o decir algo, o sentir algo, o tocar algo que no me corresponde. ¿Cómo cuánto lo domino? ¿Cuántos golpes en la pared me doy con tal de no hacerlo? ¿Y cuántas rodillas? A veces tocan mis rodillas el suelo para no hacerlo, para no decirlo, para no escucharlo. Eso es dominio propio. No quiere decir que no pasa nada, que no tengamos tentaciones. Quiere decir cuánto estás luchando por todas estas luchas complicadas que tienes. ¿Cuántas veces tocan tus rodillas el suelo por estas luchas tuyas? Para dominarte a ti mismo y que estos placeres no embriaguen tu corazón. Vivir la vida enfocado en las recompensas terrenales es buscar gloria que se perece. Esa es la iglesia de este siglo, la iglesia de muchos lugares. Glorias terrenales, gloria que perece. Y no buscamos esa gloria, buscamos la gloria de Dios, la que permanece para siempre. Y la gloria de Dios la vemos con Cristo al final. La vemos todos los días cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Esa es la gloria de Dios. No es algo tangible muchas veces. A veces lo ves con un abrazo suyo. A veces lo ves con un apretón de mano suyo. Créame que lo es. Pero no es tangible una llave de un vehículo o una casa más grande. Si lo quiere obtener, trabaje duro. Pero no a través de una iglesia. Vale el esfuerzo y sacrificio para vivir por el Evangelio.
¿Por qué esfuerzo y sacrificio? De verdad que sí. Lo más probable es que hayan lágrimas que derramar, hayan horas de horas que conversar con alguien, hayan de escuchar cosas muy duras, muy turbias, pero con tal de que esa persona se sane, vale la pena. Usted y cada persona aquí, de este culto, el siguiente, el anterior y todos los domingos, vale la pena para Dios y, cómo no, para esta congregación también. Cuando usted se vea al espejo, tenga en cuenta lo que Jesús nos muestra en la Escritura. Cuánto valor tiene en Él, dónde está su identidad y dónde está su propósito. No están cuestiones tangibles terrenales, están justamente en Jesucristo nuestro Señor. Y eso queremos enseñar hasta que Jesús nos permita enseñar. Y este sacrificio, esta esperanza, trasciende esta vida. No se quedará en el polvo las cosas que queremos enseñar. El Evangelio no se queda perennemente en esta tierra como algo que fue escrito por hombres, es inspirado de Dios, es inspirado por Cristo. El camino para su salvación, para la sanidad de su alma, allá tenemos que llegar. Y esta corona de vida eterna que nos tiene preparado el Señor, la recibiremos con Él, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y creído en Jesús, nuestro Señor, resucitado como nuestro Salvador. ¿Me sigue, verdad? Por eso es importante para usted. Yo le animo a algo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Si hay oportunidades en su vida, cuestiones que tienen que ser resueltas, permítenos acompañarlo. Permítenos acompañarlo. Permítenos acompañarlo en sus matrimonios, con sus hijos, con sus relaciones de novios, con sus problemas aún de luchas. Si quiere recibir conocimiento, también. Queremos esa iglesia, la que predica Pablo, que teniendo muchos derechos, prefirieron optar por depender de Dios y que Dios responda en la gente de manera generosa y voluntaria. Usted ve esta iglesia, es muy bonita, ¿verdad? Dígame, sí, pues obviamente, ¿no? Hay mucha producción, hay muchas cosas. Vamos a coger las ofrendas por si acaso. Ah, mentira. Afuera hay unos letreros que fueron puestos hace como 7 años. Me gustan mucho. Dicen: juntos nuestros sueños y proyectos se cumplen. Porque cómo se creó esta infraestructura fue por sus colaboraciones, déjeme decirle, es verdad. Por supuesto que lo es. Y no vimos el aire, y tampoco estamos endeudados. Pero si usted desea contribuir, con mucho gusto le aceptamos. Pero jamás va a encontrar, después de una alabanza, antes de la prédica, vamos a recoger la ofrenda. Y lo peor de todo, que alguien suba con lágrimas en los ojos, decir: no llego a fin de mes, mi esposa tiene gustos muy caros, por favor, ofrende. Y media hora de prédica de ofrenda, pues media hora más de Tito, y media hora más de Tito, que Tito sea más largo, ¿no? No va a pasar eso, porque el Evangelio se comparte de manera gratuita. Y si debe estar contentos, estamos muy contentos con usted. ¿Y hasta dónde lo ha traído el Señor? ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor. Normalmente en otras iglesias ponemos un pianito para 2 personas para coger la ofrenda. El Evangelio es gratuito, muchachos. Y todo lo demás se ha hecho por trabajo duro. Durísimo. Como decía Pablo, el Evangelio representa un sacrificio, por supuesto que lo es. Ha sido tiempo, ha sido esfuerzo, ha sido conocimiento, ha sido grandes días de estudio, por supuesto que sí. Claro que lo es. Pero vale la pena usted. Vale la pena ver que usted llegue con su familia. Nos encanta ver que usted llegue con su esposa, con sus hijos. Que vaya rápido, llegando atrasado, llegar a su hijo, porque creo que hasta tal hora puede dejar a sus hijos allá, ¿verdad? Y llega hasta allá, mi hijo. Y qué increíble eso. Nos encanta eso. Y venga pues con su pareja aquí y se sienten juntos. Es increíble, créeme que es un fruto, es una recompensa para nuestro corazón. Créame que lo es. Porque queremos ser como la iglesia que Cristo nos enseñó a seguir. Y cuando usted tenga una perspectiva mucho más amplia de lo que significa esto, tenga en cuenta, el Evangelio es gratuito. Estamos interesados en las almas y que la gente se salve. Y usted también está dentro de ese mismo costal, por si acaso. Usted también está siendo guiado a que usted alcance más gente para Cristo, a que usted haga discípulos que hagan discípulos también. Impactemos esta sociedad, no con ideologías, no con otro tipo de reformas, sino con un solo mensaje:
es el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Agarre a alguien por ahí, cercano, abrácelo, si es familiar, si es amigo, si es desconocido, con mucho respeto, si no lo conoce. Pero oremos juntos, ¿le parece? ¿Sí? Amén. Papi, gracias. Gracias por esta mañana preciosa, Señor, que nos ha guiado hasta acá. Permítenos, Dios, continuar así, Señor, dependo de ti. Que la avaricia no toque nuestra alma nunca, Señor. Por favor, Señor. No queremos corromper nunca, tratar de corromper el Evangelio, ni corromper nuestros corazones, Señor. Queremos ser la iglesia lo más cercana posible a la iglesia del siglo I, Señor. Que eran generosos, que compartían voluntariamente sus bienes, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Evangelio de Cristo era predicado sin condiciones. Que sea así siempre. Oro por mis hermanos, oro por mis amigos. Padre, todos tenemos necesidades, Señor. Claro que lo es. Danos trabajo, danos oportunidades. Ayúdanos a prepararnos, a ver nuestras manos, Señor, para poder producir la manera más santa y pura posible, Señor. Y el Evangelio, gratuitamente, Señor, como tú le enseñaste, Padre. Espíritu Santo, guíanos siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenos días.